Muy buenos días. Antes que nada, quiero expresar un cordial saludo a la directora del Departamento para la Prosperidad Social, los directores del Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, el equipo directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, la directora técnica de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos y los compañeros de esta dirección. También quiero expresar un cordial saludo al grupo de personas con quienes tengo el privilegio de compartir la calidad de ponente y en general a todas las personas que se conectan a este seminario. Quiero expresar un especial y caluroso saludo a las víctimas que nos ven y nos escuchan desde diferentes partes del país y aún fuera de él. Es un honor poder dirigirme a ustedes. Esta ponencia se titula Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica en sus componentes de archivo. Tiene dos grandes propósitos. El primero es presentar un panorama del Programa de Derechos Humanos en sus componentes de archivo en un contexto nacional. El segundo es presentar unos aspectos generales de los componentes de archivo de este programa. Y el tercero es proporcionar una mirada sucinta de la apuesta estratégica que hemos proyectado desde la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos para fortalecer y desarrollar los componentes de archivo de este programa. El segundo gran propósito es que esta presentación constituya un aporte desde la concepción de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos de elementos desde la experiencia colombiana a este espacio de difusión, reflexión, intercambio de saberes y propuestas, que es lo que motiva la realización de este segundo seminario de archivos, derechos humanos, memoria histórica y transparencia. Pues bien, para eso yo he estructurado mi ponencia en 4 grandes bloques. En el primero, como ya lo mencionaba, entonces voy a manera de introducción a presentar un contexto del programa de derechos humanos y memoria histórica, de acuerdo al caso colombiano. El segundo punto de la agenda es hacer una presentación de los componentes de archivo del programa de derechos humanos y memoria histórica, que son el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, al cual en adelante me referiré como el protocolo. Y el siguiente componente, que es el registro especial de archivos de derechos humanos, al cual me referiré como registro. Enseguida, pues entonces presentaré los rasgos generales de la apuesta estratégica que hemos estado construyendo y al final, pues un bloque que se dedicará pues a que ustedes nos puedan expresar sus inquietudes y comentarios. Bien, entonces me dispongo a presentar el panorama del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, para lo cual yo voy a ayudarme de un esquema, ¿sí? Este esquema no pretende ser exhaustivo, tiene unos fines expositivos para brindar un contexto general. En ese caso, pues, no es su intención abarcar la complejidad ni la amplitud de la dinámica de los archivos de derechos humanos y memoria histórica en Colombia. Bien, entonces, para eso, pues yo voy a presentar este contexto empezando por este esquema. Bien. Colombia, según el artículo 1 de su Constitución Política, es un Estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales tiene el de garantizar los derechos, los principios, derechos y deberes estipulados en esta misma Constitución. Estos están conformados por unos derechos fundamentales, unos derechos sociales, económicos y culturales,
unos derechos colectivos y del ambiente, y unos deberes y obligaciones establecidos en el título segundo de esta Carta Magna. La realización de este mandato se lleva a cabo a través de la acción estatal, la cual, como ya lo dijimos, se dirige a garantizar cada uno de sus derechos, deberes y obligaciones. Esta acción estatal se registra en documentos públicos, que a su vez conforman archivos públicos. De ahí la importancia de estos para un Estado social de derecho, entre otras cosas, por su significación en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Esta garantía implica para el Estado colombiano un deber constitucional de debida gestión y actualización de estos documentos y de estos archivos, que se constituyen en bienes públicos. En consecuencia, el Estado colombiano tiene y desarrolla una función archivística, la cual se regula a través de unas reglas y unos principios dados en una Ley General de Archivos, la Ley General 594 de 2000, y unos desarrollos normativos de esta y otras leyes. Esta función archivística comprende una serie de actividades administrativas y técnicas coordinadas en la gestión documental. Esta función archivística obedece a una planeación estratégica que, a la manera de una hoja de ruta, se plasma en una política pública de archivos. La función archivística del Estado colombiano está formulada, regulada, orientada, controlada y coordinada por el Archivo General de la Nación. Muy bien. Desde hace varias décadas, Colombia ha venido padeciendo los rigores del conflicto armado interno, en medio del cual se han presentado unas graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que han ocasionado daños y afectaciones a un número considerable de colombianos y sus familias. El país le apostó para superar el conflicto armado interno, esclarecer las graves y manifiestas violaciones presentadas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y para reparar a las víctimas, a unos mecanismos de justicia transicional que se fundamentan en la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Dentro de estos mecanismos de justicia transicional se promulgó una Ley de Justicia y Paz, Ley 975/2005, una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, y un acuerdo para las víctimas del conflicto en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a través del cual también se creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, conformado por la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición, disculpen, y la Jurisdicción Especial para la Paz. Bien, la Ley de Víctimas crea un Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas, a través del cual se implementa la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto, a través de la realización de una serie de medidas encaminadas a la restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción de las víctimas en concordancia con sus derechos. Además de crear el SNARIF, la Ley de Víctimas crea el Centro Nacional de Memoria Histórica, y dentro de sus funciones le asigna la de crear, diseñar, implementar y administrar un programa de derechos humanos y memoria histórica, el cual se conforma de 4 componentes: construcción de memoria histórica, acciones de pedagogía, un protocolo de gestión documental y un registro especial destinados a la identificación, localización, protección, acceso y difusión
de una serie de archivos que contienen información acerca de las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Son archivos a los cuales en adelante nos vamos a dirigir como archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Estos archivos requieren de una política para su protección y acceso, política que debe estar en concordancia con la política pública de archivos y conectada para su implementación con el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, especialmente con sus dos componentes relacionados con archivo, el registro y el protocolo. Esto pone de manifiesto la necesidad y la importancia de que exista una articulación y una coordinación entre el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, en principio, digamos, y como actores más relevantes de estos propósitos de defensa de estos archivos. Estos archivos, buena parte de ellos son archivos públicos y como tal están amparados por el deber constitucional de debida gestión y actualización. Obedecen a la función archivística del Estado colombiano y en ese sentido también están regulados por la ley general y por los desarrollos normativos. Y también se espera que desarrollen la gestión documental a través de la implementación de los procesos y de los instrumentos archivísticos. Estos archivos resultan ser un instrumento fundamental para el funcionamiento de los mecanismos de justicia transicional y para el cumplimiento de los objetivos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bien. Pero Colombia no solo es su Estado. Colombia también está constituido por una sociedad civil que según la Constitución es diversa étnica y culturalmente. Y esta sociedad civil es la titular de unos derechos, garantías y deberes que habíamos visto como función del Estado, ¿sí? Cuya garantía es función del Estado. Esta sociedad civil está conformada por diversos actores. Solo voy a mencionar algunos. Personas naturales, familias, comunidades, sujetos de especial protección constitucional, organizaciones defensoras de derechos humanos, centros de investigación, academia, medios de comunicación, agencias de cooperación internacional, entre muchos otros. Cada uno de estos actores, en el cumplimiento de sus funciones, de sus actividades, producen documentos. Y estos documentos muchas veces también conforman archivos. Como ya lo mencionaba, en Colombia desde hace varias décadas pues hemos padecido los rigores del conflicto armado interno, que han producido unas graves y manifiestas violaciones que han afectado especialmente a las víctimas, que se constituyen en un actor fundamental de esta sociedad civil, que también producen documentos. Tanto las organizaciones como las familias, como las personas naturales. Estos documentos que produce la sociedad civil, en varios de ellos, en una gran cantidad, se han registrado información o informaciones acerca de las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Con lo que nosotros podemos encontrar que cada uno de estos actores también han producido documentos que registran pues estas informaciones al respecto. Sin embargo, no solo registran informaciones acerca de las graves y manifiestas violaciones, también tienen documentos que hablan sobre las acciones de exigibilidad y restablecimiento de garantía de derechos, sobre la respuesta institucional que ha habido a esa exigencia, a esas acciones de exigibilidad, sobre los modos de vida que se vieron afectados por el conflicto armado interno, sobre los modos de resistencia que llevaron a cabo, sobre el contexto en el cual se dieron tanto esas violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario como esas acciones de resistencia y de respuesta,
información sobre los perpetradores y su modus operandi, pero también documentos donde se consigna información relacionada o producto de ejercicios e iniciativas de construcción de memoria histórica. Pues bien, cada uno de los documentos en donde se contiene, donde se registra esta información, también conforman archivos. Y también son archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, a los cuales también debe amparar la política para su protección y acceso, y a los cuales también el protocolo de gestión documental y el registro especial de archivos pues tienen que dirigir su acción. El registro especial de archivos, por su parte, es la puerta de entrada para poder llevar a cabo acciones de fortalecimiento, acopio, procesamiento técnico y consulta, poniéndolos al servicio en un archivo virtual de los derechos humanos, el cual también es una función que la Ley de Víctimas le asignó al Centro Nacional de Memoria Histórica. Tanto el Archivo Virtual de los Derechos Humanos como el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica hacen parte de las medidas de satisfacción que la misma ley contempló para las víctimas. Pues bien, este es, como ya les decía, a grandes rasgos, pues el panorama con el cual pues pretendemos acercarnos a proporcionar un contexto, sobre todo para aquellas personas que no están familiarizados con el caso colombiano y pues aquellas personas que nos acompañan desde otros países. Bien. Continuamos entonces con el programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica. Como ya lo mencionaba, la Ley de Víctimas promulgada en 2011, a través de su artículo 146, creó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y a través del artículo 144 le asignó las funciones de diseñar, crear, implementar y administrar un programa de derechos humanos y memoria histórica, con lo cual este se constituye en una medida de satisfacción establecida en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Pues bien, este programa está conformado por 4 componentes. Están establecidos en el decreto 1084 de 2015, decreto compilatorio del sector de prosperidad social, en el artículo 2.2.7.6.20. Los componentes de este programa son entonces investigación para la memoria histórica, que digamos tiene dentro de sus fines y propósitos promover, propiciar, fomentar, apoyar, realizar y difundir iniciativas, acciones, investigaciones y estudios en materia de memoria histórica. Y apoyar, acompañar las iniciativas que provengan de otros actores, en especial de la sociedad civil, interesados en llevar a cabo estos ejercicios o en su difusión. Tenemos un segundo componente, que es el de actividades de pedagogía, que se dirige a la realización de acciones encaminadas a crear y cimentar una cultura de conocimiento y comprensión del conflicto armado en Colombia, promoviendo una cultura de paz y de reconciliación, valiéndose para ello de la apropiación social de la memoria histórica. Y tenemos los 2 componentes relacionados con archivo, el registro especial de archivos de derechos humanos y el protocolo de política archivística o el protocolo de gestión documental, que son los que vamos a ver a continuación. El protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Este mandato, como ya se los venía diciendo, está establecido en el artículo 2.2.7.6.20 del decreto 1084 de 2015. Y allí se ordena al Centro Nacional de Memoria, en articulación con el Archivo General de la Nación, pues diseñar, crear e implementar un protocolo de gestión documental para los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Y pues se ordena también que la adopción y cumplimiento de este registro es obligatorio para las entidades que conforman el sector público, ¿no? Y aquellos sujetos obligados de la Ley 594. Para la elaboración de este protocolo, entonces se constituyeron unos equipos de trabajo, tanto del Centro Nacional de Memoria como del Archivo General de la Nación, que partieron de unos fundamentos. El primero de ellos es reconocer que existe un vínculo fundamental entre los archivos y la garantía de los derechos de los ciudadanos y la lucha contra la impunidad. Que estos archivos están expuestos a unos riesgos. En especial, pues digamos concretamente, el protocolo menciona los riesgos de destrucción, adulteración y suplantación, aunque hay muchos otros. Como fundamento, entonces, también se acordó respetar la gestión documental, en especial pues los procesos que ya están establecidos, que están normados, pero adaptándolos a las características y a la naturaleza y a la situación de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Y el cuarto gran fundamento es que, aunque el mandato estaba dirigido especialmente a el sector público, pues no se quiso dejar por fuera aquellos archivos o aquellos documentos producidos por la sociedad civil. En ese sentido, pues el protocolo, aunque conserva su carácter de obligatoriedad para las entidades públicas, se recomienda su implementación para las organizaciones de la sociedad civil. A través de la resolución conjunta expedida por el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, resolución 031 del 6 de febrero de 2017, entonces se vio la luz el protocolo de gestión documental. Bien, este protocolo, como ya les mencionaba, parte de reconocer un vínculo muy estrecho y fundamental entre la gestión documental y la protección y garantía de los derechos humanos, lo cual se pone de manifiesto en el objetivo mismo del protocolo: establecer medidas de gestión documental para estos archivos. Pero también en uno de los principios que rige, digamos, sobre los que se basa la construcción de este protocolo, el principio de gestión documental como herramienta para la garantía de derechos, donde nos dice que desarrollar los procesos de gestión va a tener una incidencia directa en la garantía de los derechos de las víctimas, pero también en la posibilidad de avanzar en la construcción de ejercicios de memoria histórica. Asimismo, que los procesos de gestión documental y los instrumentos archivísticos pues van a tener una incidencia para la localización, identificación y acceso a estos archivos, que digamos se constituyen como pasos, ¿sí?, o requerimientos para poder protegerlos. Bien, el protocolo de gestión documental encuentra en los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado su objeto, su razón de ser, y proporciona una definición de los mismos, unos criterios para identificarlos y, como ya les venía diciendo, unas medidas de gestión documental encaminadas a su protección. Esta definición, pues yo la voy a retomar de manera textual, porque nos dice que los archivos de derechos humanos
comprenden a todas aquellas agrupaciones documentales de diversas fechas y soportes materiales, reunidas o preservadas por personas, entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional, cuyos documentos testimonian y contribuyen a caracterizar las graves violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario y los hechos relativos al conflicto armado, así como sus contextos. Bien, como criterios para identificar estos documentos, el protocolo nos proporciona tres. El criterio misional, que aplica tanto para entidades del Estado como para organizaciones de la sociedad civil. El criterio temático y un criterio de contexto y temporalidad histórica. Vamos a ver los criterios temáticos, que son 8. Entonces, estos criterios temáticos nos va a decir que si un documento contiene información sobre las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, pues entra dentro de la categoría de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Igualmente, si el documento nos habla sobre las acciones de exigibilidad que, digamos, emprendieron la sociedad civil y las víctimas. También que si el documento nos habla sobre las respuestas a las acciones de exigibilidad, la respuesta institucional también va a entrar dentro de esta categoría. Que si nos proporciona información acerca del contexto, tanto local como regional o nacional, acerca del desarrollo del conflicto y los impactos que tuvo, también va a ser parte de esta categoría. Que si el documento nos proporciona información acerca de los perpetradores, de los responsables de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, también van a ser parte de esta categoría. También las respuestas institucionales, la acción estatal que se movilizó, bueno, estatal y no estatal también, para hacer frente a estas violaciones. Los documentos que nos hablen acerca de los modos de resistencia que la sociedad civil desarrolló frente al conflicto armado, incluyendo pues información acerca de los modos de vida, proyectos familiares, sociales, políticos y comunitarios que se afectaron por el mismo. ¿Sí? Si un documento cumple con uno o varios de estos criterios dentro de la información que contiene, entonces ya se estaría identificando como un documento o un archivo de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Eso en cuanto a los criterios temáticos. Ahora vamos a hablar del criterio misional, que para entidades públicas y los organismos regulados por la ley 594 de 2000, nos dice que con base en la estructura orgánica funcional de la entidad, con base en un análisis de sus procesos y de sus procedimientos, identificamos que alguna de sus dependencias, de sus organismos, tiene actividades o funciones relacionadas directa o indirectamente con atención a víctimas, la exigibilidad y garantía de sus derechos, con mecanismos de justicia transicional o hacen parte o desarrollan actividades dentro del SNARIF, pues que como ya lo mencionaba es a través, pues uno, digamos, de los espacios a través de los cuales se implementa la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral. Si dentro de una entidad existe alguna dependencia u organismo que cumple una función relacionada con estos temas, entonces se prevé, ¿sí? Se entiende que van a tener producción documental relacionada con estos temas y que esa producción documental va a tener el carácter de archivo de memorias de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. El criterio misional para las organizaciones de la sociedad civil, pues está entendido en que si el objeto misional, ¿sí? O la razón de ser de esa organización está relacionado con esos temas, pues también se va a entender como que los documentos que produce
en cumplimiento de esas actividades, tendrán esa connotación. Y el criterio de contexto y temporalidad histórica nos dice que, aunque para la reparación y la restitución contempladas en la ley 1448 de 2011 se estipulan unos tiempos, esos no aplican para los documentos, ¿sí? Bien, pasamos entonces al tercer tema principal que desarrolla el protocolo, que son las medidas de gestión documental. Y como ya les había comentado, pues con base en los 8 procesos de la gestión documental que ustedes pueden ver a mano izquierda, se analizaron a la luz de 4 componentes: protección, valoración, acceso y difusión de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Y como resultado, entonces, se establecieron 5 grupos de medidas de gestión documental para estos archivos. Como ustedes pueden ver, medidas generales de protección, de acceso, de valoración, y al lado izquierdo y derecho unas medidas de difusión. Ahí están los 5 grupos. Dentro de las medidas generales, pues se tratan temas relacionados con los inventarios documentales, con el aseguramiento de los recursos para implementar las medidas de gestión documental establecidas en este protocolo y para designar responsables para esta implementación. Dentro de las medidas de protección se desarrollan temas relacionados con la actualización de los instrumentos archivísticos, la suspensión temporal de eliminación de documentos y se hace un llamado a adelantar de manera prioritaria el registro especial de archivos. Dentro de las medidas de acceso, pues se contempla lo estipulado en las leyes 594 de 2000 y la ley 1712 de 2014, Ley General de Archivos y Ley de Acceso, de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se tratan temas relacionados con la creación de versiones públicas y el fortalecimiento de plataformas y herramientas tecnológicas. Dentro de las medidas de valoración, entonces, se tratan temas relacionados con la identificación, la creación de copias de seguridad, los procesos de descripción y los procesos de transferencia, tanto primaria como secundaria. La intención de esta presentación pues no es hablar al detalle de cada una de las 45 medidas de gestión documental que el protocolo establece, sino simplemente pues hacer pues digamos un panorama, presentar la estructura básica de este protocolo. Sin embargo, sí voy a hacer una alusión directa a 2 medidas de protección. Una medida de protección, la número 2, que nos dice que la protección de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado pasa por conocer las condiciones y riesgos en que estos se encuentran, y que para ello es necesario antes llevar a cabo un proceso de identificación. Y en ese sentido, pues esta medida hace un llamado para llevar a cabo de manera prioritaria el registro especial de archivos. Entonces es una medida que desde el protocolo de gestión documental hace un llamado al cumplimiento del otro componente que es el registro. También la medida número 3, en cuanto al tema de protección, nos dice que las medidas de prevención tienen una connotación y una implicación directa en la protección de los archivos. Y la protección, a su vez, incide en la disponibilidad de los mismos. Y en ese sentido, también esta medida hace un llamado a llevar a cabo pues, el registro especial de archivos, que, como digamos ya lo mencionaba, es de carácter obligatorio para las entidades públicas, pero que se recomienda para las organizaciones de la sociedad civil. Y digamos que con esta alusión directa a esa relación intrínseca entre la gestión documental y la garantía de los derechos, en especial pues los derechos de las víctimas, plasmada en el protocolo, pues yo dejo el tema relacionado con el protocolo de gestión documental. Y paso entonces a presentar unos aspectos generales del Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el registro.
Pues bien, al igual que el componente de protocolo, también está plasmado en el mismo decreto y también en este decreto se señala el Centro Nacional de Memoria para que cree, administre e implemente en articulación con el Archivo General de la Nación un registro especial de archivos de memoria histórica. Así se denominó en la norma, pero pues hoy se le denomina como registro especial de archivos de derechos humanos. Bien, este componente, aun cuando es también de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman pues, el sector y la administración pública, en este componente también se incluye a las personas naturales y jurídicas que, pues, digamos también, pues, de derecho privado, ¿sí? Que estén en posesión de estos archivos. El registro es una herramienta técnica y administrativa, ¿no? Que permite identificar y localizar los archivos de los que estamos hablando. Además, caracterizar su estado, tanto de organización como de conservación, y las necesidades que al respecto tengan esos archivos. Y con esa información, pues lo que se busca es tener insumos que nos permitan o que permitan diseñar e implementar políticas o acciones de política para que se materialice esa protección, esa preservación y ese acceso que se busca. ¿En qué consiste el registro? Pues en unas tareas de identificación, ¿sí? Es decir, eh, poder resolver la pregunta ¿cuáles son? Una información acerca de esa es la localización, es decir, dónde están. Poder llevar a cabo una caracterización de los archivos y de las instituciones que los custodian, ¿m? Que contienen, cómo están, y también poder tener un registro de los responsables, es decir, tanto las entidades, instituciones, como las dependencias, pero también las personas, ¿sí? Los funcionarios, ¿sí? O los profesionales que están a cargo de estos archivos. ¿M? Archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. En ese sentido, con esta información agregada de los archivos que están registrados en el registro especial, entonces se espera, digamos, y se propende por tener un conocimiento más completo acerca del universo de estos archivos en el país y la dimensión de las necesidades de protección que tienen. ¿M? También lo que se busca es poder reconocer la procedencia orgánica y la ubicación geográfica de estas agrupaciones documentales. Por otra parte, poder caracterizar esta documentación, es decir, hacer una descripción general del contenido de la información que está registrada en estos documentos y en estos archivos. Y también, pues, evaluar el nivel de riesgo que estos archivos puedan tener en cuanto a custodia, preservación y acceso. También, pues como ya les mencionaba, identificar cuáles son las responsabilidades en su tenencia, quiénes son los responsables. ¿Cómo se lleva a cabo el registro? Pues digamos que de manera muy esquemática, a partir de una reunión, de unas reuniones, de unos acercamientos entre el Centro Nacional de Memoria con las entidades u organizaciones que los custodian, pues se define primero pues la intención de llevar a cabo el registro, como ya les dije, se invita a las organizaciones de la sociedad civil a que lo lleven a cabo, pero es de obligatorio cumplimiento para las entidades del sector público. A partir de esas primeras reuniones, pues se busca definir los términos, condiciones y tiempos, también los responsables para llevar a cabo este proceso. Posteriormente, se hace un análisis de la entidad o de la organización, un análisis conjunto, ¿sí? En principio, estas responsabilidades del productor, ¿sí? O del custodio de los documentos, el Centro Nacional de Memoria, a través de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, acompaña este proceso, ¿sí? De análisis de la estructura orgánica y funcional, que ustedes ya vieron en el protocolo cuál es la importancia de hacer ese análisis para la identificación de los archivos, y también para conocer cuál es el estado de los procesos, ¿sí? El estado de implementación de los procesos de la gestión documental en la organización, a través, por ejemplo, de los instrumentos. ¿M?
Luego de eso se seleccionan las dependencias que llevan a cabo funciones relacionadas con la atención a víctimas, con la garantía de civilidad de sus derechos, o con la realización de ejercicios de reconstrucción de memoria, en fin, los diferentes indicadores, pues, digamos, temáticos que revisamos en el protocolo. Los criterios temáticos, disculpen. Luego, entonces, de que ya se ha hecho ese proceso de análisis y acompañamiento al análisis, se diligencia un instrumento de recolección de información. Una vez diligenciado y aprobado su diligenciamiento por medio del, digamos, por medio no, por el Centro Nacional de Memoria Histórica, por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, se consolidan los resultados y se hace una divulgación de los mismos. Esta divulgación, pues como ustedes entenderán, tiene unas restricciones. Como ya les mencionaba, pues en el registro se consigna información acerca de, digamos, la localización de los archivos y los responsables de su tenencia. Esta localización y esta información agregada, pues nos permite mostrar información de manera agregada, pues acerca del número de archivos que han registrados, una información geográfica tanto de departamentos como de municipios, de donde estos archivos están localizados, de manera, digamos, general de la descripción general del contenido de estos archivos y documentos, pues podemos, digamos, hacer una caracterización de cuáles son los temas más documentados, tanto en relación con las violaciones a los derechos humanos, como a la garantía de las acciones de garantía, las acciones de respuesta y la movilización de la acción estatal e institucional pública, pero también, digamos, privada, o digamos, de mismas organizaciones de la sociedad civil para garantizar, para restablecer estos derechos. Y también una información general acerca de las poblaciones específicas que se registran en esos, digamos, que se registran en esos documentos, y también, pues, un grado de riesgo en que se encuentran, ¿no? También, pues, caracterizar otros temas relacionados, pues, digamos, con los productores o los custodios de estos archivos y documentos. Bien, en ese sentido, pues el registro, el proceso de registro se lleva a cabo a través de 3 momentos principales. El primero, a través del cual el Centro Nacional de Memoria se reúne con las entidades o con las organizaciones, presenta el instrumento de recolección de información y acompaña su diligenciamiento y presentación oportuna y adecuada. El productor o custodio diligencia, ¿sí?, el instrumento, para lo cual requiere hacer toda una tarea de análisis que ya mencionaba anteriormente. Lo remite al Centro Nacional de Memoria Histórica y, si existe la necesidad, pues efectúa los ajustes a que haya lugar. El Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, revisa el diligenciamiento del instrumento. Si se requiere, indica los ajustes que necesite, y si no, entonces se incorpora al Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos. Hemos hablado del instrumento, ¿sí? Y el instrumento de recolección de información para el Registro Especial de Archivos se basa en una norma técnica internacional, la norma ISDIA, o Norma Internacional para la Descripción de Instituciones que Custodian Fondos de Archivo, propuesta por el Comité de Buenas Prácticas del Consejo Internacional de Archivos. Esta norma internacional tiene como objetivo principal facilitar la descripción de instituciones que custodian archivos, ¿sí? Pero que, además de custodiarlos, los ponen a disposición de la, digamos, o a consulta del público en general. Proporciona 2 definiciones que, para el tema que nos interesa, son muy importantes. Institución con fondos de archivo.
¿Mm? Es una organización que custodia y preserva documentos de archivo y los hace accesibles al público. Y productor, cualquier entidad, ¿sí? O institución, familia o persona que ha producido, reunido, conservado o usado documentos en el desarrollo de su actividad personal institucional. Pues bien, esta norma ISDIA para registrar la información acerca de las instituciones que custodian los archivos se basa en 6 áreas de información. Entonces, está diseñada esta norma de tal manera que nos dice cómo poder, digamos, obtener información de identificación, contacto, descripción, acceso, servicios y control de la institución que custodia los archivos, pero del mismo procedimiento mediante el cual se lleva a cabo digamos, la realización de esta descripción. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que hace el instrumento de recolección de información del Registro Especial de Archivos y Derechos Humanos? Adapta al caso colombiano esta norma ISDIA. ¿No? Es nuestro referente. Y en ese sentido, pues el Registro Especial de Archivos tiene como fin describir personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que conserven archivos. En este caso específico, archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Pero además de describir a los custodios o a los tenedores, busca establecer un contenido general, ¿sí?, de estos documentos a través de una descripción general, ¿sí?, de la información que contienen, pero también del estado de organización y de conservación en el cual se encuentra. ¿Para qué? Pues para definir unos riesgos a los que están expuestos, que nos sirvan para tener insumos que permitan la construcción, ¿sí?, o la formulación de medidas encaminadas a la protección, preservación y acceso. En ese sentido, el instrumento de registro para el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos también tiene 6 áreas, las 6 áreas que propone, que estipula la norma ISDIA. Un área de identificación para la persona natural o jurídica, pública o privada que custodia estos archivos. Un área de descripción donde, pues, ya les comentaba, se describe tanto la entidad o la institución como la documentación que custodia. Un área de acceso, ¿sí?, el área de servicios, el área de control, el área de condiciones especiales de registro, pero además se agregó un área para anexos. Y dentro de esos anexos, pues, por ejemplo, el registro fotográfico de los depósitos en los cuales se conserva la documentación, anexos, por ejemplo, los actos administrativos para el caso de las entidades públicas, donde se establece, por ejemplo, la organización, la estructura orgánico-funcional, los procesos, ¿sí?, las funciones relacionadas, pues, con la atención a víctimas, la respuesta a la exigibilidad y garantía de sus derechos, en fin. Y todos demás aquellos soportes que se consideren, digamos, por parte digamos, de la entidad que está de la entidad o de la organización que está diligenciando el instrumento, que consideren necesarios, pues aportar como soporte al mismo. ¿No? Nosotros, digamos que dentro de las tareas que hemos venido acompañando el registro, hemos identificado que existen unos documentos que existen o pueden existir en las entidades o en las organizaciones, que contienen información que pueden facilitar y de alguna manera dirigir el diligenciamiento de la implementación. Entonces, si existen historias institucionales, documentos que nos hablan acerca de la estructura orgánica y funcional, los procesos y los procedimientos, pero muy especialmente los inventarios documentales, los cuadros de clasificación, las tablas de retención documental y eventualmente tablas de valoración documental, que son instrumentos archivísticos. Aquí entonces también se pone de manifiesto esa relación intrínseca entre la gestión documental adecuada
y la garantía de los derechos. Bien, en este punto entonces vamos a responder dos preguntas que siempre se plantean, ¿no? Y es si la inclusión de información de la institución y del acervo documental que custodia implica que el Centro Nacional de Memoria Histórica se va a quedar con los documentos. Y la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Pues porque como ya les dije, y digamos ya muchos de ustedes saben, el registro busca hacer una caracterización de los archivos, pero también de quiénes son sus custodios o sus tenedores. ¿Mm? Nosotros, pues digamos, la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos quiere consignar en el registro esa información relevante. ¿Mm? En ningún momento, pues, diligenciar el instrumento de recolección de información o autorizar, para el caso de las organizaciones de la sociedad civil, la realización, la inclusión o la incorporación del registro en el registro especial de archivos implica esto. Lo segundo, se adquieren obligaciones una vez se lleve a cabo el registro. Sí, existe una única obligación y es estar actualizando la información del mismo. Tanto las entidades como las organizaciones pues obedecen a unas dinámicas que se transforman. Entonces se crean dependencias, se suprimen dependencias, se agregan funciones, se cambian las personas que están encargadas, por ejemplo, de los archivos, y todo eso es fundamental que se esté actualizando en el registro. ¿Cuáles son los beneficios que puede obtener una organización, una persona, una familia o una entidad del sector público? Pues para hacer parte de, digamos, del registro especial de archivos, pues primero se visualizan las acciones que llevan a cabo eh, en, pues, encaminadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, entran a conformar una pues, plataforma pública especializada. Se puede tener la posibilidad de consultar información acerca de otros archivos, de otros acervos, pues como ya les comentaba, guardando la debida restricción a la información sensible. Y eso pues también nos puede permitir la posibilidad de empezar a generar redes, redes para que pueda existir una interlocución entre las instituciones que custodian estos archivos. Pero también, digamos, la posibilidad de empezar a participar en procesos pedagógicos, de fortalecimiento, de divulgación y difusión, poder tener la posibilidad de encontrarnos en eventos como este. Bien, entonces, pues aquí dejo el bloque correspondiente a los dos componentes del programa, los dos componentes relacionados con archivos, en donde pues, la idea era proporcionar unos aspectos generales de los mismos. Paso entonces a hablar de la apuesta estratégica que la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos pues, ha venido planteando, formulando y construyendo para el fortalecimiento y el desarrollo del programa de derechos humanos y memoria histórica en sus componentes de archivo. Para eso, entonces, pues yo voy a traer a colación este segmento del esquema más general que presentamos al inicio de la ponencia, en donde yo pues quiero, pues digamos, como identificar unos puntos relevantes. Pues por un lado tenemos el Archivo General de la Nación y al Centro de Memoria Histórica, su convergencia en cuanto a las acciones para la protección y el acceso de los archivos de derechos humanos y memoria histórica y conflicto armado producidos tanto por la administración pública, pero también los producidos por la sociedad civil, a través de la formulación de una política para la protección y acceso, pero también a través del desarrollo y de la, digámoslo así, constante actualización de los componentes de protocolo y registro que, como ustedes saben, pues, a esta altura de la ponencia, son responsabilidad del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero está llamado al Archivo General de la Nación de manera articulada
apoyar estos procesos, ¿no? Apoyar, no, a ser parte de estos procesos. Bien, en ese sentido, el programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, o sea, los dos componentes, tienen los siguientes objetivos: identificar, localizar, caracterizar, registrar, proteger, valorar, dar acceso y difusión a los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, ¿no? Ahora bien, el objetivo no del programa, sino de la apuesta estratégica que estamos pensando, ¿m? Que estamos construyendo para el desarrollo y el fortalecimiento del programa, tiene que ver con reducir la brecha en la implementación del mismo. Esto digamos, se plasma de una manera un poco más clara, en que lo que queremos hacer es traducir las acciones que están contempladas en estos componentes en un cambio deseado y que tenga un impacto que es el que nosotros esperamos. En otras palabras, o en palabras un poco más concisas, lo que queremos es que el discurso se transforme en una realidad palpable. ¿Mm? Con esto no quiero decir que, digamos, lo que está planteado, lo que se ha diseñado y lo que ha formulado no se haya implementado, porque sí han habido avances, ¿m? Y sí se ha implementado. Lo que la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, digamos, motiva en este momento respecto al programa, de alguna manera es aumentar la velocidad de la implementación, aumentar la cobertura y también aumentar la calidad de esa implementación, de lo que ya está propuesto. En ese sentido, pues lo que nosotros, digamos, recogemos como un término del análisis de las políticas públicas, que es reducir la brecha de implementación, que a su vez, digamos, parte del reconocimiento del carácter iterativo e interactivo del análisis y diseño de políticas públicas. Es decir, que constantemente tenemos que estar revisando de manera dinámica y flexible la implementación de las acciones de política que hemos venido formulando, pues para poder ajustar, porque pues los problemas públicos, pero también el entorno de los problemas cambian, ¿no? Y pues hay que estar atento a esos cambios para poder desarrollar los propósitos de una manera más adecuada. En ese sentido, pues la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos ha emprendido un proceso de fortalecimiento, armonización y consolidación de las acciones incluidas dentro de los componentes de archivo del programa de Derechos Humanos Memoria Histórica a partir de nueva información relevante. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos tres componentes, digamos, tres mecanismos operativos y estratégicos fundamentales de los que ya hemos venido hablando. Una política para la protección y acceso de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, y los dos componentes del programa de archivo, el protocolo de gestión documental y el registro especial de archivos. Pues bien, cuando nosotros hablamos de fortalecer, lo que queremos es alimentar la discusión de la política para la protección y acceso con base en unos insumos muy importantes que la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos del Centro Nacional de la Memoria Histórica elaboró y construyó pues para este tema. En 2014, concretamente, pues se presentó un documento con unos elementos para una política pública. ¿Mm? Y en 2017 se presentó y se elaboró un documento de política pública para la protección, conformación y acceso de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Son documentos que recogen todo un trabajo detallado, eh, un, trabajo riguroso que se llevó a cabo de manera participativa
y que recoge unos elementos que son conceptualmente muy importantes, porque también pues proponen unos lineamientos generales y unos componentes de esta política que nosotros reconocemos y retomamos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de armonizar, nos referimos específicamente a una intención y es eh, articular de una manera coherente y coordinada lo que es estos elementos que se plantean para la política de protección y acceso con la política pública de archivos que está en cabeza del Archivo General de la Nación. ¿Mm? Cuando hablamos de consolidar, entonces lo que queremos es que a través de la implementación del protocolo de gestión documental, ¿m?, y del registro especial de archivos, esa política para la protección y acceso se conecte con el programa de derechos humanos para su implementación. ¿M? Pues no son los únicos mecanismos para implementar la política, pero sí consideramos que el programa de derechos humanos y memoria histórica, y en especial esos dos componentes de archivos, son fundamentales para poder llevar a cabo la implementación de esa política. Bien, como ya lo mencionábamos, además de fortalecer, nosotros queremos complementar. ¿Complementar qué? Ya lo dijimos, el objetivo es disminuir la brecha de implementación y en ese sentido pues vamos a complementar el proceso de implementación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo una revisión de la evolución del problema público, que en este caso es la protección y acceso de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, pero también la dinámica del entorno. ¿Mm? También vamos a revisar los mecanismos, a complementar, perdón, los mecanismos operativos mediante los cuales se está llevando a cabo, que en este caso principalmente, aunque no los únicos, son el protocolo y el registro, pero también queremos empezar a complementar el tema de indicadores de insumos, productos, impactos para poder tener una mejor idea acerca de los resultados que está teniendo la implementación o digamos la acción que se ha venido desarrollando. Una vez efectuada este ejercicio de complemento, lo que queremos es que se perfeccione, ¿no?, la implementación. Y esperamos que eso quede plasmado en un documento estratégico que estamos preparando para el programa de derechos humanos y memoria histórica, sus componentes de archivo, ¿no? Este documento estratégico no solo, digamos, pretende desarrollar temas relacionados con la implementación, pero sí hace parte, digamos, importante de su estructura. En ese sentido, en este documento, nosotros esperamos, ¿sí?, o más bien nos hemos propuesto desarrollar un plan de implementación que tenga en cuenta la evolución del problema público que estamos pues tratando, pero además la dinámica del entorno. Queremos también plantear un plan de monitoreo, el seguimiento, donde se plasma el seguimiento a los mecanismos operativos, y queremos desarrollar un plan de evaluación donde podamos medir el impacto que está teniendo las acciones que estamos llevando a cabo. Bien. ¿Cómo se, digamos, cómo se manifiesta esto en nuestra realidad? ¿Sí? Ese plan. Queremos traer a colación entonces un caso muy relevante para nosotros, que es el caso de las subregiones y municipios PEDEP, conocidos como el caso de subregiones y municipios PEDEP. Son 16 subregiones que conforman 170 municipios, que ustedes pueden ver su localización en el mapa de Colombia, que tienen las siguientes características. Han sido los más afectados por el conflicto armado. Presentan los mayores índices de pobreza. Presentan presencia de economías ilícitas y también una debilidad institucional. Entonces, estas subregiones y municipios de alguna manera han sido focalizados para llevar la acción del Estado y poder revertir esas características a través de la formulación y desarrollo de programas de desarrollo con enfoque territorial. Programas que han venido siendo
formulados, digamos, son instrumentos de planeación y participación, porque se están formulando pues, digamos, de manera participativa con las comunidades que habitan esos territorios. Bien, revisando información pertinente, información nueva, entonces tenemos que para esas 16 subregiones y 170 municipios, hace casi 2 semanas, unas entidades del sector público en Colombia, pues entre ellas el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, acompañados de el Fondo para las Poblaciones de las Naciones Unidas y algunos otros actores que en el momento olvido, pues nos presentaron un mecanismo de diagnóstico eh, para estas subregiones y municipios, que llamaron Triage Poblacional de Subregiones y Municipios PEDET Colombia 2020. A la información que ya se tenía, pues digamos, se agrega unas características a partir de la dinámica demográfica y poblacional que están teniendo estas subregiones y los municipios, analizando municipio, o más bien presentando información municipio por municipio acerca de las dinámicas sociales, ambientales y económicas. A partir de lo cual entonces pues, tenemos como información adicional la característica predominantemente rural de estas zonas, que en este momento son regiones del país, son subregiones que hay y habrá, porque se prevé que haya más jóvenes que en el resto del país. Son territorios donde predomina la población joven, que en ese sentido pues también tienen unas necesidades, en este caso, por ejemplo, de acceso a la educación en términos de cobertura y calidad, pero también unos retos de acceso, por ejemplo, a oportunidades laborales. Y todo otro tema de requerimientos precisamente por esta característica. También son regiones donde se está presentando una alta fecundidad en niñas y adolescentes y también una alta tasa de violencias basadas en género. ¿Qué pone de manifiesto esto? Además de que, pues, pues desafortunada y lamentablemente a través de los medios, pues nos hemos venido enterando de que en estas subregiones, pues están viéndose muy afectadas por hechos de violencia. Violencia que está golpeando a sectores de la sociedad civil y sectores protegidos. Entonces, pues digamos que esto pone sobre la mesa el reto fundamental que tiene el Estado, digamos, a través de su acción estatal para llevar su oferta e implementarla. Y pues dentro de esa oferta, dentro de la acción estatal, nosotros vimos que está la función archivística. El Estado tiene una función archivística, el Estado colombiano tiene una función archivística que se considera fundamental para el desarrollo de estas iniciativas de desarrollo. Son más de 3.000 iniciativas que se han planeado y se han acordado de manera participativa con las poblaciones que habitan estos territorios. Y en este momento ya se está entrando a una fase de implementación de estas iniciativas. Consideramos que en este momento, digamos, es importantísimo que la función archivística del Estado llegue a estas regiones, ¿no? Y haga parte apoyando la implementación de estas iniciativas. Especialmente, pues como ya lo vimos, que esta función archivística se lleve o se dirija, para el caso de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, a los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Que podamos de verdad incidir en la protección y conservación de estos archivos que ya existen, pero también los que día a día, hoy en día, se siguen produciendo. Y sobre todo que estos archivos puedan incidir en ejercicios de apropiación social de ese patrimonio documental
pero también en ejercicios de reconstrucción de memoria histórica que se están llevando a cabo. Entonces, digamos que aquí se materializa un poco los retos que nosotros tenemos y digamos esa preocupación que tenemos por reducir la brecha de la implementación, que es el objetivo de nuestra apuesta estratégica. Bien, a eso entonces le sumamos pues las circunstancias actuales de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, que pues según una declaración de la UNESCO constituye oportunidades para la protección y el acceso del patrimonio documental. Propone 4 ámbitos de responsabilidad compartida, la UNESCO. Entonces, dice que esta es una oportunidad para ampliar la cooperación nacional e internacional para la preservación y accesibilidad del patrimonio documental, que en ese sentido también es una oportunidad para aumentar la inversión con estos fines y ampliar la accesibilidad de las instituciones de memoria y de los fondos, de los documentos y de la información que en ellos se contienen para investigadores, los encargados de la formulación y el diseño de políticas, los profesionales de los medios de comunicación, los científicos y una comunidad en general que tiene una demanda de información de calidad. Y en ese sentido también poder apreciar el valor de utilidad que tienen estas instituciones de poseedoras, que tienen una información, un patrimonio documental con información, en este caso, información relativa a pandemias y a la respuesta que el mundo le ha dado a ellas. En este momento se está produciendo información relacionada con la forma en que el mundo le está haciendo frente a esta situación. Y esta información que se está produciendo constituye un patrimonio documental. Entonces, toda la información que se está produciendo en estos momentos, digamos, en Colombia, respecto a cómo se está afrontando esta emergencia, pues tiene un carácter muy importante pues, para la investigación, para la ciencia, para la cultura. ¿No? Bien, entonces, nuestra apuesta estratégica, digamos que se basa, digamos, está plasmada, planteada, a través pues, de esta referencia de una abogada peruana, Aida Luz Mendoza de Navarro, perdón, Aida Luz Mendoza Navarro, que pues ha venido trabajando desde hace ya un tiempo considerable temas relacionados con la elaboración de dispositivas normativas y que frente a la elaboración de políticas de archivo, pues nos plantea esta, digamos, pues esa referencia que yo traigo a colación desde hace ya casi 10 años. Pues bueno, entonces con esto yo pues doy por terminada la presentación de estos aspectos generales acerca del programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica. Como les mencionaba al principio, pues el propósito de esta presentación es que se pueda contar con más elementos para hacer la reflexión, la discusión y el análisis que a través de las siguientes ponencias se van a llevar a cabo y podamos de alguna manera situar las circunstancias y las características, pero también la actualidad del caso colombiano. Pues que sea esta la oportunidad para poder fortalecer vínculos de unión, que sea la oportunidad para poder centrarnos en los propósitos comunes que tenemos, que giran alrededor de la protección de los archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, la protección del patrimonio documental, pero a través de ellos poder incidir en la garantía, realización y en el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Y pues también en la importancia que tienen los archivos y una adecuada gestión documental para que la acción estatal se pueda llevar a cabo en aquellas regiones, pues digamos, en todo el país,
pero especialmente en aquellas regiones donde hoy en día, se están presentando casos que requieren pues nuestra atención y toda nuestra energía y disposición desde lo que eh, hacemos. ¿Mm? Entonces, muchísimas gracias por su atención eh, y les deseo un feliz resto de jornada y un feliz resto de seminario, que sea de provecho para todos. Estoy seguro que así lo será. Muchas gracias.